Cada lunes, sin falta, Ana encontraba una rosa roja sobre su mesa favorita en el pequeño café donde trabajaba. Era una flor hermosa, fresca, que destacaba con su color intenso entre las tazas y platos del lugar. La primera vez que apareció, Ana sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. No sabía quién la había dejado ni por qué, pero ese simple detalle despertó en ella una mezcla de sorpresa y una curiosidad que no podía controlar. ¿Quién podría enviarle una rosa cada semana? ¿Y por qué justo los lunes? Ana no era una persona que acostumbrara a fijarse en detalles pequeños o misteriosos. Su vida era tranquila y sencilla. Trabajaba en aquel café desde hacía años. Saludaba a los clientes con una sonrisa y se encargaba de que todo estuviera limpio y ordenado. Pero aquella rosa la hizo sentir algo diferente. Algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una chispa de emoción, como si la rutina de siempre estuviera a punto de cambiar. Durante esos primeros minutos después de descubrir la rosa, Ana miró a su alrededor tratando de encontrar alguna pista. No había nota, ni tarjeta, ni ningún indicio de quien la hubiera dejado. Nadie en el café pareció notar la flor o prestarle atención, y ella tampoco mencionó nada a sus compañeros. Guardó la rosa con mucho cuidado, la puso en un vaso con agua y la colocó justo en el centro de la mesa. La miraba varias veces durante la mañana, como si la flor tuviera el poder de contarle un secreto. Los días siguientes, la sorpresa se repitió. Cada lunes, cuando Ana llegaba a trabajar, ahí estaba la rosa. Siempre fresca, siempre perfecta. Aquello empezó a convertirse en su pequeño misterio personal. La rosa la acompañaba mientras atendía a los clientes, mientras limpiaba las mesas, mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor. Era como una presencia silenciosa que le recordaba que alguien, en algún lugar, pensaba en ella sin que ella supiera quién. Ana empezó a imaginar muchas historias sobre el remitente de la rosa. Pensaba en un hombre mayor, quizás un cliente habitual que no se atrevía a hablarle. O tal vez un vecino que había visto alguna vez y que quería expresar sus sentimientos sin palabras. Incluso se preguntaba si podía ser alguien de su pasado, alguien que recordaba con cariño pero que la vida había separado. Cada lunes, esas ideas daban vueltas en su mente y le hacían sonreír tímidamente. Sin embargo, no todo era alegría. También había un poco de miedo. ¿Y si la persona que enviaba las rosas tenía intenciones equivocadas? ¿Y si detrás de ese gesto había un secreto que Ana no estaba preparada para descubrir? Por eso, guardaba el misterio en silencio, sin contarle a nadie lo que pasaba, como si revelar la verdad pudiera romper la magia o traer problemas. Con el paso de las semanas, la rosa se volvió un símbolo para Ana. No solo una flor, sino una señal de que aún había belleza y sorpresa en su vida. En las mañanas de lunes, cuando el café aún estaba tranquilo y las calles comenzaban a llenarse de gente, ella esperaba esa rosa con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Era un pequeño ritual que le daba esperanza y le recordaba que, a pesar de la edad y la rutina, todavía podía sentir el latido de algo especial. Pero, aunque Ana disfrutaba de ese misterio, también deseaba saber la verdad. Quería conocer a la persona detrás de ese gesto tan delicado y silencioso. Quería ver sus ojos, escuchar su voz, y entender por qué elegía las rosas como lenguaje de su cariño. Así, cada lunes, junto con la rosa, llegaba también su pregunta silenciosa: ¿cuándo me conocerás? Cada lunes, después de descubrir la rosa, Ana sentía que su vida, aunque tranquila, tenía un nuevo brillo. La flor no solo decoraba su mesa, sino que parecía darle un motivo para sonreír incluso en los días más grises. Sin embargo, esa curiosidad que crecía dentro de ella también se mezclaba con una sensación extraña, como si estuviera esperando algo que aún no sabía qué era. La rosa se volvió una pequeña esperanza en su rutina,
pero también un misterio que Ana deseaba resolver. Con el paso de las semanas, Ana comenzó a prestar más atención a cada detalle del café en las mañanas de lunes. Observaba la entrada con cuidado, esperando ver a alguien que dejara la rosa, aunque no sabía bien por qué. Su mente inventaba historias, cada una más romántica o intrigante que la anterior. Pensaba en un hombre mayor, callado, que quizás la admiraba desde lejos y que no encontraba la manera de acercarse. O imaginaba a alguien más joven, tímido y dulce, que encontraba en ese gesto una forma segura de expresarse. Los compañeros de trabajo no se daban cuenta del misterio que Ana vivía cada lunes. Para ellos, la rosa era solo una flor más, una decoración hermosa pero sin significado especial. Ana prefería mantenerlo en secreto, como un tesoro personal que solo ella conocía. No quería que nadie la tomara por ingenua o soñadora. Pero dentro de su corazón, ese simple detalle la hacía sentir viva, conectada con algo más grande que su rutina diaria. Un lunes, Ana decidió que era momento de dejar de esperar pasivamente. Quería conocer la verdad, descubrir quién estaba detrás de esas rosas. Así que ese día, en lugar de irse inmediatamente al terminar su turno, se quedó sentada en la mesa donde siempre aparecía la rosa, con la mirada fija en la puerta. Su corazón latía con fuerza, mezclando nervios y esperanza. Cada cliente que entraba la hacía mirar de reojo, preguntándose si sería él. Pasaron varios minutos, el café se llenó de voces y risas, pero nadie se acercó a dejar la rosa. Ana estaba a punto de rendirse cuando, en un instante, vio una sombra que pasó rápidamente junto a la ventana. Era un hombre, vestido con un abrigo oscuro, que parecía moverse con cuidado para no ser visto. Ana sintió que ese era el momento que había esperado, pero cuando quiso levantarse para seguirlo, el hombre desapareció entre la multitud de la calle. Esa imagen quedó grabada en la mente de Ana como una mezcla de esperanza y tristeza. Por un lado, había visto al posible misterio detrás de las rosas. Por otro, la distancia y el silencio continuaban siendo barreras difíciles de romper. No sabía si volvería a tener esa oportunidad, pero decidió no rendirse. Cada lunes, su deseo de descubrir la verdad crecía más fuerte. Por otro lado, Luis, el hombre que dejaba las rosas, vivía una lucha interna profunda. No solo admiraba a Ana en silencio, sino que también sentía el peso de su propia timidez y miedo. Cada vez que se acercaba al café con una rosa en la mano, su corazón se llenaba de dudas. Temía ser rechazado, temía que la magia del misterio se perdiera si intentaba acercarse demasiado pronto. Por eso, elegía la distancia y la discreción, creyendo que su cariño era suficiente si se expresaba en ese gesto silencioso. Luis imaginaba a Ana como alguien fuerte pero dulce, con una sonrisa que iluminaba incluso los días nublados. Él sabía que detrás de esa mujer había una historia de vida, con alegrías y penas, igual que la suya. Quizás por eso las rosas tenían un significado tan profundo. Eran su manera de compartir un poco de su alma sin palabras. A pesar de la distancia y el silencio, ambos, Ana y Luis, compartían un lazo invisible que crecía con cada rosa dejada y cada mirada perdida en la puerta. Era un misterio que solo ellos conocían, una conexión silenciosa que daba sentido a sus lunes y que los mantenía esperando, sin saber todavía qué pasaría en el próximo encuentro. Ana se prometió a sí misma que no dejaría que ese misterio terminara sin respuesta. Cada lunes, mientras la rosa esperaba sobre la mesa, también esperaba a ella. Esperaba una señal, un gesto, una palabra que rompiera el silencio y les permitiera finalmente acercarse.
Luis nunca imaginó que un simple gesto como dejar una rosa cada lunes pudiera convertirse en algo tan importante para él y para Ana. Cada semana, cuando sostenía la flor en sus manos, sentía que estaba entregando mucho más que un regalo. Era su forma de acercarse a alguien que admiraba en silencio, alguien que le había robado el corazón sin saberlo. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras y movimientos cautelosos. Su vida no había sido fácil. Había aprendido a guardar sus sentimientos, a no mostrarse demasiado, especialmente con el paso de los años. La timidez que sentía frente a Ana no era solo por desconocimiento, sino también por miedo a ser rechazado o a romper esa delicada conexión que solo existía a través de las rosas. Luis recordaba la primera vez que vio a Ana. Fue un lunes por la mañana, cuando entró al café buscando refugio del frío. Ella estaba detrás del mostrador, con esa sonrisa sencilla que iluminaba todo el lugar. Desde ese momento, algo cambió dentro de él. No podía dejar de pensar en ella, en cómo cada lunes volvía a ese mismo café, y en cómo quería hacer algo para que ella supiera que no estaba sola. Pero no sabía cómo hacerlo. Cada intento de acercarse se quedaba en silencio. Por eso decidió comenzar con la rosa, un símbolo universal del cariño y la esperanza. Pensó que, si Ana encontraba esa flor semana tras semana, quizá algún día entendería su mensaje y se animaría a hablar con él. A pesar de la distancia, Luis observaba con atención cada detalle. Veía cómo Ana cuidaba la rosa, cómo la miraba con ternura, y eso le daba fuerzas para seguir. Pero también sentía una tristeza profunda porque sabía que, hasta ese momento, no habían intercambiado ni una palabra. Era un amor silencioso, lleno de dudas y anhelos. Una tarde, mientras elegía la rosa perfecta para el próximo lunes, Luis se preguntó si debía arriesgarse más. Quizás escribir una nota, o simplemente acercarse y decir hola. Pero el miedo al rechazo era más fuerte, y prefería seguir con su pequeño ritual, esperando que el tiempo los acercara. En esos días, Ana comenzó a notar algo diferente en el ambiente. Aunque no sabía quién dejaba las rosas, sentía que alguien la observaba con respeto y cariño. A veces, cuando miraba hacia la puerta del café, veía una sombra que se movía con cautela, como si no quisiera ser descubierta. Esa presencia silenciosa le causaba una mezcla de emoción y temor. Luis sabía que cada lunes era una batalla interna. Quería acercarse más, pero no sabía cómo. Su corazón le decía que debía confiar en Ana, pero su mente le recordaba que cualquier paso en falso podría arruinar todo. Por eso, continuaba dejando rosas, esperando que ese símbolo hablara por él. Mientras tanto, Ana sentía que el misterio de la rosa iba más allá de un simple regalo. Para ella, esa flor representaba una historia no contada, un deseo profundo de conexión y compañía. A sus años, sabía que las cosas no siempre eran fáciles, pero aquella rosa le recordaba que aún podía haber magia en la vida. Cada lunes, Luis preparaba la rosa con cuidado, pensando en Ana y en lo que podría significar para ella. Sabía que su amor silencioso era frágil, pero también poderoso. Era un lazo invisible que los unía sin palabras, una promesa que solo ellos comprendían. Así, semana tras semana, esa rosa se convirtió en un puente entre dos almas que buscaban algo más, algo verdadero. Luis seguía sin hablar, pero en cada pétalo iba su corazón entero. Ana seguía esperando, sin saber quién estaba detrás, pero sintiendo que aquel misterio tenía un significado especial. Y aunque aún no se habían encontrado cara a cara, ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Porque cuando el amor es sincero, el tiempo solo es una prueba que fortalece el vínculo, y las rosas, aunque silenciosas, pueden decir más que 1000 palabras. Los lunes en el café empezaron a tener un nuevo significado para Ana. La rosa que cada semana aparecía en su mesa se había convertido en un símbolo silencioso de esperanza,
de algo hermoso que aún podía surgir en su vida. Pero detrás de esa flor, había un mundo invisible lleno de emociones, miedos y sueños que nadie más conocía. Luis seguía observando a Ana desde lejos, con un corazón lleno de ternura y dudas. Su rutina era siempre la misma: elegir la rosa perfecta, acercarse con cautela, dejarla en la mesa y marcharse sin ser visto. Cada vez que lo hacía, sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio por haber cumplido con su pequeño ritual y ansiedad por no saber si Ana algún día descubriría quién estaba detrás de esas rosas. Lo que Luis no sabía era que Ana, sin saberlo, también había empezado a formar parte de su vida más allá de las flores. En sus pensamientos, ella imaginaba qué tipo de hombre podía estar detrás de aquel gesto. ¿Sería tímido, como parecía? ¿O quizás alguien que había sufrido tanto como ella y que encontraba en las rosas una forma de expresar lo que no podía decir con palabras? En el café, la atmósfera cambiaba cada lunes. Los clientes notaban que Ana estaba diferente, más atenta, más esperanzada. Pero nadie sabía que esa esperanza estaba ligada a un misterio que parecía imposible de resolver. Ana sentía que cada rosa llevaba un mensaje especial, pero también que el tiempo estaba jugando en su contra. ¿Cuánto más podía esperar sin respuestas? Se preguntaba si el hombre de las rosas alguna vez se animaría a acercarse. Mientras tanto, Luis luchaba con sus propios fantasmas. Sabía que la edad no perdona y que las oportunidades se escapan con el tiempo. Pensaba en todas las veces que quiso hablar con Ana, pero el miedo le cerró la boca. Se sentía atrapado en un círculo de dudas que solo podía romper con un acto de valentía. La rosa era su voz, pero sabía que no sería suficiente para toda una vida. Una tarde, mientras preparaba la rosa de la semana siguiente, Luis decidió que debía hacer algo más. No podía seguir escondiéndose para siempre. La idea de escribir una nota lo asustaba, pero sentía que era el único camino para acercarse de verdad. Quería que Ana supiera quién era, que entendiera sus sentimientos y que no estuviera sola en ese misterio. Ana, por su parte, continuaba con su rutina de esperar la rosa. Esa flor le daba fuerzas para seguir adelante, para creer que la vida aún tenía sorpresas guardadas para ella. En sus pensamientos, a veces se imaginaba encontrándose con el hombre de las rosas, hablando con él, conociendo sus historias y compartiendo las suyas. Pero la realidad siempre era distinta. La rosa llegaba, el hombre no, y el misterio seguía intacto. El tiempo pasaba y la conexión invisible entre Ana y Luis se hacía más fuerte. Dos personas unidas por un pequeño gesto, por una rosa que parecía decir más que 1000 palabras. Ambos sentían que algo importante estaba por suceder, pero ninguno sabía exactamente cuándo ni cómo. Una noche, Luis escribió una carta breve pero sincera. En ella confesaba sus sentimientos, su admiración silenciosa y su deseo de conocer a Ana de verdad. La carta era un puente entre sus dos mundos, una invitación a romper el silencio que los mantenía separados. Sabía que, al dejar esa nota junto a la rosa, arriesgaba todo, pero también que era el momento de dar el paso. Ana encontró la rosa y la nota al día siguiente, justo cuando el café aún estaba tranquilo. Leyó las palabras con el corazón latiendo fuerte, con una mezcla de sorpresa y emoción que nunca antes había sentido. Por primera vez, el misterio dejó de ser solo una flor y se convirtió en una historia real, con nombres, sentimientos y esperanza. El lunes ya no era solo un día más en el calendario. Era el comienzo de algo nuevo, un capítulo que prometía cambiar sus vidas para siempre. Ana levantó la vista justo a tiempo para ver a un hombre acercarse lentamente hacia ella, con la mirada llena de nervios y esperanza. Era Luis, el hombre detrás de las rosas, listo para transformar ese misterio en una historia de amor. Luis respiró hondo mientras se acercaba a la mesa de Ana, sintiendo que cada paso era una mezcla de valentía y nervios.
La carta que había dejado junto a la rosa la semana anterior era su confesión más sincera, y ahora, enfrentarse a ella en persona era el acto más importante de su vida. Ana, con la nota aún en la mano, lo miraba con una mezcla de sorpresa, curiosidad y algo que parecía esperanza. «Hola, Ana», dijo Luis con voz suave, tratando de esconder la emoción que lo embargaba. «Soy yo, el hombre de las rosas». Ana apenas pudo contener una sonrisa tímida. Por fin, aquel misterio que la había acompañado durante tanto tiempo tenía un rostro, una voz y una presencia real. Por primera vez, podía mirar a los ojos al hombre que había elegido expresar su cariño de una manera tan delicada y silenciosa. «Nunca imaginé que eras tú», respondió Ana, sintiendo que una mezcla de alegría y nervios la llenaba por dentro. «Me preguntaba quién me dejaba esas rosas cada lunes, y ahora estás aquí». Luis asintió, y aunque sus manos temblaban un poco, encontró la fuerza para continuar. «Quería que supieras todo, pero el miedo me paralizaba. Cada rosa que te dejaba era un intento de decirte lo que sentía sin arriesgarme a perder tu amistad, tu confianza». Ana escuchaba con atención, reconociendo en sus palabras la misma timidez y sinceridad que ella misma había sentido durante semanas. «Me hacía feliz encontrar la rosa cada lunes», dijo ella con una sonrisa. «Era como un pequeño milagro en mi rutina. Pero también quería saber quién estaba detrás, y ahora entiendo que era alguien que me admiraba desde lejos». Luis sonrió con alivio, feliz de que sus sentimientos fueran correspondidos, aunque de manera silenciosa y pausada. Durante años, había guardado sus emociones, temeroso de mostrar vulnerabilidad, y ahora sentía que ese muro se derrumbaba poco a poco. «Me gustaría conocerte más, Ana. No solo a través de rosas o notas, sino en persona. ¿Me darías esa oportunidad?» Ana asintió, sus ojos brillando con emoción. «Sí, Luis. Creo que esta historia apenas comienza». A partir de ese momento, algo cambió para ambos. La rosa dejó de ser un símbolo solitario y silencioso, y se transformó en un puente que unía dos vidas. Luis y Ana comenzaron a compartir charlas, risas y momentos simples en aquel pequeño café que fue testigo de su misterio y su amor. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de encuentros cálidos y conversaciones sinceras. Luis descubrió en Ana a una mujer fuerte, cariñosa y llena de historias, mientras Ana encontró en Luis un compañero tierno, paciente y lleno de respeto. Cada día era una oportunidad para construir algo nuevo, para dejar atrás los miedos y abrazar la esperanza. Pero no todo fue fácil. Ambos enfrentaron dudas y recuerdos del pasado que a veces amenazaban con oscurecer el presente. Sin embargo, su conexión, nacida en la sencillez de una rosa, les daba la fuerza para seguir adelante. Aprendieron que el amor, a cualquier edad, puede ser un renacer, una nueva oportunidad para sentir y ser felices. Un lunes cualquiera, mientras Ana preparaba el café para Luis, sonrió al recordar todo lo que había cambiado desde la primera rosa. Ese pequeño detalle había sido el inicio de una historia que ahora vivían juntos, una historia real, llena de momentos compartidos y sueños por cumplir. Luis tomó la mano de Ana con cariño, y juntos miraron por la ventana del café, sabiendo que aquel misterio había encontrado su final feliz. Porque a veces, una rosa puede ser mucho más que una flor. Puede ser la llave que abre el corazón y transforma la vida. Luis y Ana comenzaron a verse con más frecuencia fuera del café. Sus encuentros, que antes se limitaban a saludos tímidos y miradas fugaces, ahora se llenaban de conversaciones largas y risas compartidas. Cada lunes, la rosa ya no era solo un misterio, sino una celebración de un vínculo que iba creciendo con fuerza y ternura. Para Ana, Luis se había convertido en un compañero inesperado que traía luz a su vida. Para Luis, Ana era la esperanza hecha realidad, el regalo más valioso que la vida le había dado.
Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Luis, acostumbrado a guardar sus sentimientos, enfrentaba de vez en cuando su miedo a la vulnerabilidad. Había momentos en que dudaba de sí mismo, preguntándose si merecía ese cariño o si podría realmente hacer feliz a Ana. Por otro lado, Ana cargaba con cicatrices de su pasado, experiencias que la habían hecho fuerte, pero también cautelosa, especialmente cuando se trataba de abrir su corazón a alguien nuevo. Una tarde, mientras caminaban juntos por un parque cercano al café, Ana decidió compartir parte de su historia con Luis. Le habló de su juventud, de las pérdidas y de las alegrías, de esos momentos que la marcaron para siempre y que habían moldeado la mujer que era hoy. Luis la escuchaba con atención, comprendiendo que detrás de esa sonrisa había un pasado lleno de desafíos y también de esperanza. «Gracias por confiar en mí», le dijo Luis al final de la conversación. «Quiero estar a tu lado, apoyarte y hacer que cada día valga la pena». Ana tomó su mano y sintió una calidez que la reconfortaba. «No fue fácil llegar hasta aquí, Luis», respondió ella. «Pero contigo siento que puedo ser yo misma, sin miedo ni máscaras». Desde ese momento, su relación se fortaleció. Luis aprendió a abrir su corazón poco a poco, mientras Ana descubría que el amor puede llegar en cualquier etapa de la vida, trayendo consigo la posibilidad de sanar y crecer juntos. Las rosas de los lunes dejaron de ser un misterio para convertirse en un símbolo de un amor maduro, paciente y sincero. Con el tiempo, Ana y Luis comenzaron a hacer planes para el futuro. Soñaban con pequeños viajes, con tardes compartidas leyendo libros, y con el simple placer de estar juntos sin prisa ni presiones. Para ambos, cada momento era un regalo, una oportunidad para disfrutar de la compañía y construir recuerdos nuevos. Un día, Luis sorprendió a Ana con un ramo de rosas rojas, más grande que cualquiera que hubiera dejado antes. Las flores no solo representaban su amor, sino también la valentía de ambos para apostar por una historia que parecía improbable al principio, pero que ahora era real y hermosa. Ana, emocionada, lo abrazó fuerte y le susurró: «Gracias por enseñarme que nunca es tarde para volver a creer en el amor». Luis sonrió y, con la mirada llena de ternura, respondió: «Y gracias a ti por darme la oportunidad de ser feliz». La historia de Ana y Luis se convirtió en un ejemplo para quienes los rodeaban. Demostraron que el amor verdadero no conoce edad ni tiempo, que puede llegar en los momentos más inesperados y transformar la vida de las personas. Su vínculo, nacido de una rosa silenciosa, creció para ser una historia llena de esperanza, respeto y cariño. Cada lunes, cuando Ana entraba al café, ya no encontraba solo una rosa misteriosa en su mesa. Encontraba a Luis esperándola con una sonrisa, listo para compartir juntos un nuevo capítulo de esa hermosa historia que comenzó con un simple gesto y que ahora era su realidad diaria. Luis y Ana habían encontrado en su mutua compañía un refugio seguro, un espacio donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni prejuicios. Pero la vida, con sus vueltas inesperadas, estaba a punto de presentarles un nuevo desafío que pondría a prueba la fuerza de ese amor nacido entre rosas. Una mañana de martes, Luis recibió una llamada que lo dejó en silencio por varios minutos. Era una noticia relacionada con su salud, una advertencia que lo obligaba a enfrentar la realidad con valentía. Cuando colgó, supo que debía contarle a Ana, que no podía seguir ocultando esa preocupación que amenazaba con oscurecer sus días felices. Con el corazón apretado, decidió visitarla en el café antes de su turno. Ana lo recibió con esa calidez que siempre lo reconfortaba, pero en cuanto vio la expresión en su rostro, supo que algo no estaba bien. «Luis, ¿qué pasa?», preguntó con suavidad, tomando sus manos entre las suyas. Él respiró profundo y comenzó a explicarle la situación, la incertidumbre, el miedo que lo invadía. Ana escuchaba en silencio,
sintiendo como una mezcla de tristeza y fuerza crecía dentro de ella. No podía negar que la noticia era dura, pero también sabía que ese era el momento para demostrar lo que realmente sentían el uno por el otro. No estás solo, Luis, dijo con determinación. Vamos a enfrentar esto juntos, como siempre. Luis sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras. Su miedo se calmó un poco, porque sabía que Ana sería su pilar, su apoyo incondicional. Durante las semanas siguientes, la pareja enfrentó el proceso con una mezcla de esperanza y valentía. Luis comenzó tratamientos que lo debilitaban, pero su espíritu se mantenía firme gracias al amor de Ana. Ella estaba a su lado en cada cita médica, en cada momento difícil, recordándole que no importaba lo que pasara, estaban juntos. Esa experiencia los unió aún más. Descubrieron en el cuidado mutuo una nueva forma de amar, una que trascendía los gestos románticos y se anclaba en la entrega diaria y la fortaleza compartida. Ana se convirtió en la luz que guiaba a Luis en la oscuridad, y Luis, en la esperanza que mantenía vivo el corazón de Ana. En esos días difíciles, las rosas siguieron presentes, pero ahora tenían un significado aún más profundo. Luis, aunque cansado, continuaba llevándolas al café cada lunes, simbolizando su compromiso y su amor que no flaqueaba pese a la adversidad. Ana, por su parte, encontró en esas flores un recordatorio constante de que el amor verdadero no conoce barreras. Cada pétalo era un símbolo de resistencia, de lucha y de esperanza. Su amor, nacido de un misterio, se había transformado en un lazo invencible que los mantenía firmes. Un día, mientras Luis descansaba en la casa que Ana le había preparado con cariño, ella entró con un ramo de flores frescas y una sonrisa llena de promesas. «Esto es para ti, Luis», dijo, colocándosela cerca. «Para que recuerdes siempre que juntos podemos superar cualquier cosa». Luis la miró con gratitud, con la certeza de que, a pesar de todo, habían encontrado algo que trascendía cualquier dificultad. Un amor auténtico, capaz de enfrentar la tormenta y salir fortalecido. El tiempo pasó y, aunque el camino no fue fácil, Luis mejoró lentamente. Cada pequeño avance era celebrado como un triunfo, y cada lunes, cuando la rosa aparecía en la mesa del café, era un símbolo vivo de la esperanza que los mantenía unidos. Ana y Luis sabían que la vida les había puesto una prueba dura, pero también que esa prueba había servido para confirmar la fuerza de su amor. Habían aprendido que el verdadero amor no solo se muestra en los momentos felices, sino también en la capacidad de estar juntos cuando las sombras parecen invadirlo todo. En ese café que fue testigo de su encuentro, su misterio y ahora de su lucha, Luis y Ana siguieron construyendo su historia. Una historia que enseñaba que, aunque el tiempo y las dificultades cambien las circunstancias, el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer, como una rosa que resiste incluso en el invierno más frío. El tiempo pasó y la historia de Luis y Ana, que comenzó con una rosa misteriosa, se convirtió en un testimonio de amor, paciencia y esperanza. Después de superar juntos las dificultades, ambos entendieron que la vida les había regalado una segunda oportunidad para ser felices, una oportunidad que no pensaban desperdiciar. Luis recuperó fuerzas poco a poco. Aunque las heridas físicas tardaban en sanar, su espíritu se mantenía firme gracias al apoyo incondicional de Ana. Ella, con su cariño y valentía, le mostró que el amor verdadero no se mide por la perfección, sino por la capacidad de estar presentes el uno para el otro en cada momento. Cada lunes, la tradición de la rosa continuaba, pero ahora tenía un significado más profundo. Ya no era solo un símbolo de admiración en secreto, sino una celebración constante del amor que habían construido, un recordatorio de que los pequeños gestos pueden transformar vidas. El café donde se conocieron se convirtió en su lugar especial. Allí compartían risas, sueños y silencios cómplices. Los clientes los miraban con cariño,
inspirados por aquella pareja que, a pesar de la edad y las dificultades, encontraba en cada encuentro motivos para sonreír y seguir adelante. Un día, Ana sorprendió a Luis con una rosa diferente, una flor blanca, símbolo de pureza y nuevos comienzos. «Esta rosa es para ti», le dijo con una sonrisa. «Para recordar que siempre podemos empezar de nuevo, sin importar el pasado». Luis tomó la rosa con ternura y respondió: «Gracias, Ana. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no tiene edad y que siempre vale la pena luchar por él». Su relación siguió creciendo, llena de respeto, paciencia y mucho cariño. Aprendieron a disfrutar cada instante, a valorar los detalles y a construir una vida juntos, paso a paso, sin prisas pero con la certeza de que habían encontrado algo único. Con el tiempo, Luis y Ana se convirtieron en un ejemplo para quienes los conocían. Su historia inspiraba a otros a no perder la esperanza, a creer en las segundas oportunidades y a valorar el poder de los pequeños gestos. La rosa, ese simple pero poderoso símbolo, había unido dos corazones que parecían destinados a encontrarse. Y aunque al principio todo fue un misterio, ahora era una historia de amor real, profunda y auténtica. Cada lunes, cuando Ana recibía su rosa, ya no sentía curiosidad ni dudas. Sentía gratitud y alegría porque sabía que detrás de esa flor había un hombre que la amaba con todo su corazón, un hombre que, con paciencia y ternura, había conquistado su vida. Luis y Ana demostraron que nunca es tarde para amar, para empezar de nuevo y para encontrar la felicidad. Su historia, nacida de una rosa silenciosa, se convirtió en un canto a la esperanza y a la fuerza del amor verdadero. Y así, en aquel pequeño café, entre risas y rosas, Luis y Ana siguieron escribiendo su historia, una historia que enseñaba que el amor, cuando es sincero, puede florecer en cualquier momento y transformar vidas para siempre.